Antes de, si bien en la programación nosotros le pusimos como objetivo, ¿verdad?, de entrada, el familiarizarnos con la convención, eh, realmente no podíamos entrar de lleno como a hablar de la convención, de un instrumento que es tan jurídico y un poco como, más como una herramienta, digamos, metodológica para el Estado de cómo aplicar la convención y cómo tratar el patrimonio cultural inmaterial, sin antes no hablar como del concepto de patrimonio cultural inmaterial, hablar un poco de cuáles son las características del patrimonio cultural inmaterial y cuáles son algunos de los valores, porque la cuestión de los valores dentro del patrimonio cultural inmaterial es una cosa inmensa, digamos, podríamos encontrar tantos valores dentro del patrimonio cultural inmaterial. Entonces vamos a hablar ahorita de manera como puntual acerca de ese concepto, esa definición, y a partir de ese concepto, de esa definición que nos plantea UNESCO sobre patrimonio cultural inmaterial como concepto, ir desmenuzándolo a través de esas características y de esos valores que el mismo concepto nos dice, que pareciera como que pareciera que fuese como tan, es cierto, es amplio, pero a la vez tan general, porque eso lo que establece son como puntitos, pero es tan rico porque fue un concepto que para poder definirlo dentro de la convención requirió la intervención de una gran cantidad de especialistas, donde habían antropólogos, donde habían etnólogos, entonces realmente es un concepto muy rico. Entonces vamos a ver ahora. Vamos a ver. Lo ven ahí, ¿verdad? Espérenme que tengo aquí problemas. Ahí está. Bien, entonces vamos a ver, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial? Esta definición que tenemos aquí es la definición que nos establece la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003. Entonces, este concepto es amplio y nos dice específicamente que se refiere a patrimonio cultural inmaterial, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, y aquí hace una aclaración, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural inmaterial. Hasta ahí que lo dejáramos, nos dice una gran cantidad de elementos importantes que debemos considerar. Luego dice, este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Entonces, miren todo lo que engloba este concepto. Habla de usos, habla de representaciones, habla de expresiones, de conocimientos y técnicas, todos esos instrumentos, esos objetos, esos espacios, esos inmuebles, que las comunidades y grupos reconozcan, que las comunidades reconozcan como parte de su patrimonio cultural, que la reconozcan como suya, como identidad suya propia. Que se transmite de generación en generación, otro punto importante, la transmisión generacional. Y ojo, cuando habla de transmisión generacional, el patrimonio cultural y material no quiere decir de que se transmite tal cual, no lo dice así. Y eso es lo maravilloso del patrimonio cultural inmaterial, que al tratarse de patrimonio vivo, es un patrimonio que es continuo en el tiempo, aún en los cambios que la misma sociedad va teniendo, pero esa práctica se sigue manteniendo aún con los cambios y los nuevos matices que la misma comunidad, producto de su nueva realidad, de sus nuevas necesidades, le va confiriendo esos cambios. Pero aún así, es transmitido generacionalmente, esencialmente la práctica se mantiene. Es recreado constantemente, claro, en función de su entorno, con la naturaleza, su historia, o sea, es una vinculación entre el pasado, el presente, de cara hacia el futuro. Les infunde un sentimiento de identidad,
contribuya al respeto, a la diversidad, a la creatividad humana. Entonces, veamos algunos puntos importantes de este gran concepto que nos ofrece la Convención acerca del patrimonio cultural inmaterial. Para empezar, si ustedes, seguramente muchos de nosotros antes o aún en la actualidad hablamos más del término intangible más que de inmaterial. Antes decíamos, sí, el patrimonio intangible, no hablábamos tanto de patrimonio inmaterial. Bueno, es que como concepto inmaterial surge hasta el año 2002, justamente antes de que se crea la convención, cuando ya se están abriendo esas discusiones de crear un marco jurídico, porque la convención es eso, también un marco jurídico, para regular una parte del patrimonio que no lo regulaba de manera específica en las demás convenciones, como la de patrimonio mundial, ¿verdad? Entonces, o otras cartas de conservación. Entonces, hasta ese momento, hasta antes de la convención de 2003, se hablaba más de patrimonio intangible y luego se retoma con la convención, bueno, se adopta y se desarrolla el concepto de, ya no de patrimonio intangible, sino de patrimonio inmaterial. Y fíjense que tiene una intencionalidad, aunque etimológicamente la palabra quizás no lo incluya, pero el espíritu del término inmaterial tiene una intención bien específica de separar lo intangible. ¿A qué me refiero con esto? Que el término inmaterial en el espíritu de la convención se refiere a lo material, a lo espacial y a lo intangible. Entonces, ya vamos a ver eso. Entonces, el patrimonio cultural inmaterial se centra en sí, en lo que no podemos tocar, pero sí podemos sentir, sí podemos ver, pero incluye a todos esos objetos que son necesarios para realizar esa manifestación, esa tradición, esa forma, digamos, de vida de esa comunidad. Otro punto importante es que la convención y el concepto mismo de patrimonio cultural inmaterial, es lo que estaba hablando ahorita, no separa lo material de lo inmaterial, ni separa lo mueble de lo inmueble. El patrimonio, lo maravilloso del patrimonio cultural inmaterial es que es un todo prácticamente. ¿Por qué? Porque ninguna manifestación se puede realizar, ningún un rito, una celebración religiosa no se puede realizar si no es en un espacio, si no es con algún objeto, si no es con algún instrumento, si no es en algún inmueble, en algunos casos, dependiendo de lo que se trate. Entonces, no lo podemos separar. Realmente en el patrimonio cultural inmaterial es donde convergen todos los otros tipos de patrimonio. Ojo, no estoy diciendo que la convención se centre en estos otros tipos de patrimonio, se centra en lo inmaterial, pero no se olvida de que no va a existir el patrimonio cultural inmaterial sin esos objetos y esos espacios que le son inherentes y que sin ellos no se puede realizar. Otro punto importante es que el objeto material, y vean esto es interesante, donde se cierra lo que estábamos hablando ahorita, el objeto material es el soporte físico sobre el que descansa la información y los significados de esa manifestación, de esa tradición. Es lo que se denomina cultura inmaterial, ¿ok? Ya no el objeto, el espacio culturizado, sino la cultura inmaterial, lo que no podemos tocar, pero es por ejemplo, una máscara, la máscara que utiliza el personaje del Gracejo, que vamos a ver por aquí una fotografía durante el baile del Huancasco. Ok, todo la información y el significado que tiene ese personaje descansa sobre esa máscara cuando él se la pone y se convierte en el Gracejo. No es lo mismo que el Gracejo haga, no es el Gracejo si hace su intervención durante el Huancasco sin su máscara, ¿cierto? Entonces, el objeto material es el soporte físico sobre el que descansa la información y el significado del patrimonio cultural inmaterial. Otro punto importante es que lo inmaterial no existiría en muchos casos más que en función de referentes materiales. O sea, hay una reciprocidad ahí. Lo inmaterial necesita de lo material y viceversa para que sea patrimonio cultural inmaterial. Otro punto importante también es que las expresiones y manifestaciones culturales inmateriales tienen un espacio de desarrollo que es inherente, lo que hemos estado hablando. Todo esto es lo que nos dice el concepto.
Esto es lo que dice, lo que al interiorizar el concepto nos habla de todo esto que estamos hablando ahorita. Entonces, en general, hablamos de que el patrimonio cultural inmaterial incluye espacio, materia y lo que es intangible, ¿verdad? Ahora, lo que es transversal y que debemos sí tener claro es que cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial nos referimos a manifestaciones vivas, dinámicas y que se recrean constantemente en el presente. Y esto es una cuestión que hace gran diferencia entre lo que es patrimonio arqueológico, lo que es patrimonio arquitectónico, lo que son bienes muebles, del patrimonio cultural inmaterial. Eso de que es una manifestación viva y que se recrea en el presente. Porque, ¿qué pasa con un sitio arqueológico? Ese valor histórico que tiene y de haber sido una cultura que ya es un espacio abandonado, un sitio abandonado donde hubo cultura en una sociedad, digamos, donde vivió una sociedad en determinado tiempo, esos valores, digamos, históricos y culturales del pasado, que evocan al pasado, es lo que permiten su patrimonialización. En el caso del patrimonio cultural inmaterial, es su recreación en el presente. Entonces, aquí les tengo yo como un pequeño cuadrito donde podemos hacer como esa diferencia entre los otros tipos de patrimonio y el patrimonio cultural inmaterial. Y es una diferencia tan importantísima, sobre todo para nosotros en el instituto, que la tengamos bien claro, en el Instituto de Antropología e Historia, que somos los encargados de gestionar el patrimonio cultural. Esa diferencia en el proceso de patrimonialización de un sitio arqueológico, de un inmueble, de un bien arquitectónico o de un bien mueble, a cuando hablamos de manifestaciones inmateriales, de patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué? Porque la patrimonialización del patrimonio arqueológico es de arriba hacia abajo, mientras que la patrimonialización de las manifestaciones inmateriales del patrimonio vivo es de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero con esto? Aquí entra cuál es el papel y dónde se posiciona el Estado a través de las instituciones y dónde se posiciona la comunidad. En el patrimonio cultural inmaterial, la base son las comunidades. Entonces, algunas características, por ejemplo, del patrimonio arqueológico y arquitectónico y los bienes muebles de ese otro patrimonio cultural del que estuvieron hablando y conversando en los otros temas. Uno, que es identificado, el patrimonio arqueológico, o sea, el patrimonio mueble e inmueble, es identificado, valorado, gestionado y administrado por instituciones, es decir, por el Estado y por un grupo de especialistas. Tiene un poco más ese carácter científico y técnico, precisamente porque es un grupo de especialistas el que define su valoración, el que determina si tiene valor histórico, si tiene valor arquitectónico, si tiene valor antropológico, y decide si es patrimonio o no. Y una característica importante es que es o puede ser del pasado, este tipo de patrimonio. En el caso, por eso decimos que es de arriba hacia abajo, porque es desde las instituciones de la administración del Estado y luego nosotros somos quienes les decimos a la comunidad que ese inmueble es patrimonio cultural y usted lo puede intervenir desde estos y estos criterios, bajo estos criterios y bajo estos lineamientos, ¿ok? En este caso, una comunidad nos puede decir, es que este inmueble, mire qué bonitos los detalles que tiene porque yo lo he hecho, yo lo he construido de tal manera que sea de tipo colonial, pero es un falso histórico porque es reciente y porque lo que hizo fue evocar a esas características arquitectónicas de determinado periodo. Entonces somos los especialistas los que tenemos que decirle, no, ese no es un inmueble de valor arquitectónico. Ojo, en el caso del patrimonio inmaterial sucede todo lo contrario. Son las comunidades los que nos dicen a nosotros qué es su patrimonio, qué es importante para ellos.
¿Qué es lo que les identifica? ¿Qué tiene valor social? ¿Qué tiene valor identitario? ¿Qué tiene valor espiritual para ellos? Entonces, con algunas características entonces del patrimonio cultural inmaterial, es identificado, valorado, gestionado y administrado por las comunidades, grupos o individuos, o sea, por las colectividades, que lo manifiestan, lo recrean y lo transmiten. ¿Ok? No estamos diciendo que no intervenimos como instituciones, claro que sí intervenimos, pero son ellos quienes nos dicen a nosotros, ¿ok? Y tampoco es que no existe un proceso de valoración, claro que existe un proceso de valoración, pero si una comunidad insiste en que una manifestación, por más que nosotros con nuestros ojos de especialistas les digamos, no, es que eso realmente no es patrimonio cultural y material, pero si vemos que está tan arraigada en la comunidad y que ellos se sienten tan identificados, nosotros lo vamos a tener que valorar como tal. ¿Okay? Tiene un carácter más político y administrativo en cuanto a la intervención de las comunidades, de esa sociedad se refiere, es más político y administrativo en este pacto, y en cuanto a el concepto de patrimonio cultural inmaterial que desde una convención se ofrece, o sea, se propone, y es del presente, o sea, está vivo y es transmitido y es recreado, a diferencia del otro que es más evocando hacia el pasado, este es del presente. ¿Ok? Entonces, por eso hablamos de que es, fíjense que aquí, a ver, es desde las comunidades de arriba hacia abajo. Lo puse, es que puse lo mismo, perdón. Estoy viendo acá, yo les puse se patrimonializa de arriba hacia abajo. Y entonces en este caso es de abajo hacia arriba. Por eso miraba la misma definición que la anterior, perdón. Eso fue que copié esto acá para pegarlo acá y modificarlo y no lo modifiqué. Perdón, entonces veamos esa diferencia, ¿verdad? El proceso de patrimonialización es distinto. Aquí las comunidades juegan un papel trascendental. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran comentar hasta ahora. ¿No? Bien, vamos a ver ahora algunas características y valores del patrimonio cultural inmaterial. Dígame. Sí, solo como para poner algún ejemplo de esta forma de Patrimonialización. De patrimonialización. Entonces, es como cualquier tipo de manifestación, por ejemplo, pensando en el Huancasco, ¿no? Fue un tiempo que no se realizó el Huancasco, que se realiza más aquí en la parte central entre Ojón y Lepaterique. Lo prohibió un sacerdote o la comunidad dijo ya no queremos porque los de Ojona no participan tanto y a Lepaterique le toca hacer todo el trabajo. Entonces, no se hizo. Y nosotros como institución no podíamos llegar y decirle, tienen que hacerlo porque si no están violentando la ley para el patrimonio cultural de la nación y deben hacerlo porque si no le están faltando al patrimonio. No lo podíamos hacer, nadie lo podía hacer porque la comunidad ya había determinado eso. Aunque nosotros supiéramos que si esa decisión de ellos, y por supuesto que iba a afectar la continuidad de la manifestación, se iba a perder esa transmisión generacional, pero no podíamos hacer nada porque ya era una decisión comunitaria. Y entonces, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que ha pasado, ¿no? Gracias, Nelson. Fíjense que antes de continuar, voy a poner un pequeño video que dura 5 minutos, rapidito, antes de pasar a lo de las características y los valores de patrimonio. Permítanme. Miren que yo no soy muy diestra con esto de... Vamos a ver. No.
Permiso, tengo una pregunta, no sé si la puedo hacer ahorita o después. ¿Está bien? Según lo que nos comentaba el licenciado, eso significa que el patrimonio cultural y material no se puede como revitalizar. O sea, una vez que está como muerto, entre comillas, ¿no? Por decirlo así, o sea, no podemos hacer nada por revitalizarlo. Bueno, el término revitalización sí cabe dentro de lo que es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Lo que sí tenemos que tener cuidado es hasta qué punto no queremos caer en lo que se denomina fosilización del patrimonio cultural inmaterial. Porque, ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, esta cuestión del Huancasco entre Jojona y Lepaterique, claro, había un pequeño grupo de la comunidad que quería, que se hiciera como una investigación histórica para ver cómo se realizaba antes este rito, ¿verdad? El Huancasco, cómo se realizaba, para que la comunidad ahora lo volviera a realizar como lo hacían antes. Ahora, ¿hasta qué punto la manera en cómo se manifestaba antes representa las nuevas formas de vida y las nuevas formas de organización, las nuevas formas de vivir, digamos, su cultura, sus manifestaciones en la comunidad, en el presente, en la actualidad? Entonces, sí se puede, digamos, claro que sí se pueden hacer dentro de lo que es la salvaguardia del patrimonio, en todo como ese ciclo o esa identificación de acciones de lo que significa la salvaguardia del patrimonio cultural y material, que es garantizar la viabilidad de ese elemento, la revitalización entra así como una, pero sin caer en fosilizarlo, en querer que se siga realizando permanentemente como se realizaba en el siglo XIX. No se puede, ¿ok? No se puede. Entonces, y ahí fue la misma comunidad, en la misma comunidad al final, aunque 2 o 3 personas de la comunidad lo crean así, pero si el resto de la comunidad se siente identificada con la nueva manera en cómo se manifiesta y están de acuerdo en que así debe ser, pues así debería seguirse manifestando, ¿no? Licenciada, siguiendo con esa idea, ¿qué pasa cuando se empiezan a cambiar elementos, tanto máscara, vestimenta, músicas, que no tienen nada que ver con nuestra cultura hondureña, sino que se ve más debido a la globalización? Por ejemplo, yo he estado en diferentes manifestaciones culturales que se utilizan máscaras y de repente usted ve máscaras de Superman, de Spider-Man y todas estas pichingadas actuales que no son hondureñas, y ahí es donde yo siempre me he puesto a pensar, o sea, no, es usar una máscara no solo por usar una máscara, sino por lo que significa realmente. O empiezan a cambiar algunas formas de diversión, de algunas músicas, por ejemplo, en Huancasco de Gracias con el barrio de Mexicapa. Hace unos años yo pude asistir a uno y pues yo me puse a platicar con la gente porque quería saber algunos detalles. Entonces, platicando con los señores mayores, que son como los alcaldes del evento, entonces llega un momento en que hacen el famoso encierro, ¿verdad? Donde ellos se quedan bailando, tocando música y bueno, tomando chicha, entre otras cosas. Pero me decía un señor que antes lo que llevaban ellos era música como así de cuerdas y así como más tradicional. Y ahora, ¿qué es lo que yo pude ver? Porque ya estaban metiendo el reggaetón para los jóvenes de la zona. También he visto algunos objetos, por ejemplo, que ya, bueno, eso en algún momento se perdió, la famosa chirimía que mencionan algunos antropólogos en sus escritos, ¿verdad? Como instrumentos musicales, y ahora usan flautas de plástico. O también estuve en una compostura que era para pedir por la lluvia, y yo pues estuve observando los elementos y pues desentonaba que bañaban la cruz con una botella de refresco Fanta, no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces ahí donde uno empieza a ver, bueno, está bien, la cultura no es estática, ¿verdad? Pero hasta qué punto puede ser decir no debería hacerse esto, o hasta qué punto debería permitirse porque es lo actual o es lo que aceptan ellos. Siempre he tenido esa duda hasta qué punto debería hacerse como celoso
sin ser tan tajante de establecer algo como que dice eternamente. Sí, esa duda en realidad es como la duda como universal en la cuestión de patrimonio cultural inmaterial. Y ese, créame que siempre las personas cuando ven con una mirada así como crítica o algo, pensando en qué está pasando con la transmisión de nuestra cultura, dicen, o sea, está bien que hayan tantos cambios en los elementos de una manifestación o algo, pero yo creo que ahí hay varias cosas que debemos como pensar o valorar. La sensibilización juega un papel muy importante. Cómo se está transmitiendo, cómo se está sensibilizando en dentro de esa misma comunidad a las nuevas generaciones. Cómo, o sea, qué mecanismos estos portadores, estas personas que tienen todos estos saberes, estos conocimientos dentro de la comunidad, cómo lo están transmitiendo a las nuevas generaciones. Mire, hay cosas que no se pueden evitar porque las sociedades están en constante cambio, en constante movimiento y se van adaptando, ¿verdad?, a las nuevas necesidades y como a los nuevos recursos y echamos mano de los nuevos recursos que van saliendo y que vamos teniendo. Y bueno, nosotros el año pasado, aquí están los compañeros que estuvimos en una compostura que fue una experiencia súper increíble para nosotros con los compañeros de la auxiliaría de la Vara Alta en Yamaranguila. Y pasó eso mismo, que el agua, digamos, el agua ardiente que se tenía, que ya no era chicha, ahora era agua ardiente, que se tenía como para el rito, uno era aguardiente, y estaba en eso, en una botella de Coca-Cola. Pero en realidad eso no se puede evitar. O sea, eso no se puede evitar, pero sí se puede un poco como en algún momento va a suceder siempre, pero la sensibilización y la manera y en asegurar, digamos, como la transmisión, la manera en cómo ellos están transmitiendo y están como manteniendo, digamos, viva su tradición es importante dentro de la comunidad. Ojo, también por eso algunas herramientas dentro de la salvaguarda de patrimonio como el inventario sirven para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, el inventario como herramienta de salvaguardia, al registrar, usted registra en la manera en cómo se está desarrollando esa manifestación, cuáles son los instrumentos, cuáles elementos, de qué material son, para el rezo, para la comida. Por ejemplo, ahí en ese momento vimos de que estaba esta cuestión de que el aguardiente estaba en un bote de Coca-Cola, pero la manera en cómo ellos deshacían el cacao, alistaban el cacao para el compartir de la comida, que es una parte importante dentro del ritual de la compostura, lo hacían tradicionalmente, ¿verdad? En la piedra, machacado y todo, y en los guacales, cómo debía ser untado primero el guacal y luego para echar ahí se me olvidó el nombre de la bebida. Bueno, pues sí, era el chilate. Sí, exactamente, el chilate. Entonces, pues se seguía manteniendo. Entonces, hay una combinación de esos elementos. Entonces, el inventario sirve para poder describir, hacer la parte de investigación, hacer la identificación de los elementos que conforman esa manifestación, y de alguna manera eso puede ayudar a que esos elementos esenciales se sigan manteniendo, pero no podemos evitar que hayan este tipo de cambios. Leonel tenía la mano levantada. Primero Alan. Perdón. Alan Obed. Usted tiene la palabra, Alan. Hola, ¿hoy se me escuchan? Sí. Sí, hola. Sí, sí le escuchamos. Ok. Bueno, vi que en el caso, yo vivo en el municipio de Candelaria, en el departamento del Empire. Aquí existe el Día de Comercio.
no sé si lo podemos tomar como patrimonio inmaterial, o sea, un día de comercio es que ese día todas las personas salen a vender, a compra-venta al centro del Parque Central, o sea, Una como feria. feria. ¿Sí lo podemos tomar? ¿Hola? Mm, puede ser, habría que, claro, ¿verdad? Requiere siempre de un proceso como de investigación en la comunidad, dentro de la comunidad y todo, pero claro que podría entrar, sí. Bueno, entonces quisiera contar como una experiencia así brevemente. Es tan importante el Día de Comercio en el municipio que, bueno, aquí no existen bancos como tal, solo algunos agentes bancarios, pero sí existen 4 cooperativas bastante fuertes. Las cooperativas se habían adaptado al Día de Comercio. Inclusive hubo un tiempo en que la municipalidad se adaptó al Día de Comercio. Entonces pasaba que trabajaban de domingo a jueves y no trabajaban el viernes porque tenían que atender el domingo que venían todas las personas de todas las diferentes comunidades del municipio y del casco urbano a hacer sus compras de ventas, a retirar remesas, todo. Pero por algunos motivos creo que del seguro de, de las cooperativas dejaron de atender los domingos. Entonces la gente de las comunidades comenzaron a venir los martes y jueves. Con la pandemia viene que pues se cierra, ¿verdad? Se cierra todo, se para el día de comercio pues en tantos, ¿qué? Cientos de años de estar. Pero ha sido, el Candelaria es un municipio de bastante comercio, ¿verdad? Y comenzaron a vender en los corredores, porque alrededor del parque hay corredores de las casas más antiguas y comenzaron a vender verduras, cosas así como necesarias. Siempre en ese momento, pues siguiendo las medidas de bioseguridad, el costo está que de una u otra manera ya todo se ha ido normalizando y ahora quedaron los días martes y jueves como día de comercio, entonces ya no se puede transitar esos días. Ahorita, y además genera una cuestión de desechos sólidos. Ahorita la nueva municipalidad, la nueva corporación, la solución que ha dado que está, y de hecho ya están trabajando porque era un proyecto que se tenía desde hace muchos años en un mercado municipal. Y en diversas reuniones con las fuerzas vivas se ha dicho que se va a hacer el mercado municipal para toda esa gente que ha quedado vendiendo todos los días. Pero el día de comercio siempre va a existir, porque la gente, inclusive del casco urbano, se niega, ¿verdad?, que se aparezca, ¿verdad? O sea, hay lo que usted decía, hay una apropiación de ese día. No, ya se sabe que el domingo no se puede transitar por el centro, eso ya se sabe, o sea, ahí no hay problema. Martes y jueves hay que quitarlo porque se necesita, ¿verdad? Pero el día domingo es sagrado, o sea, es día de comercio, la gente va a las iglesias y todo. Entonces, como un ejemplo, ¿verdad? Porque bueno, ese día en el Parque Central, además de venderse cuestiones de abarrotería y todo eso, se venden las frutas y verduras que no se dan en la zona en las que se dan, así como cuestiones como ocote, por ejemplo, rajas de ocote, jabón de aceituno, cuestiones que las comunidades traen pues al centro. Entonces, como ahí, como contarles cómo ese día de comercio se adaptó pues a 2 cosas y cómo inclusive la empresa privada se había adaptado, pero por cuestiones del seguro pues regresaron a los días normales. Esa sería mi participación. Gracias. Bueno, yo ahí veo dos cosas diferentes, ¿verdad? Una, como el día de comercio, como esa feria, digamos, como que ya es tradicional, digamos, en la comunidad, y lo otro que usted plantea con eso de que se ha regularizado un poco con esos otros días y que hay como una problemática ahí, yo veo que es algo más que tiene que regularse municipalmente, ya es una regulación a nivel, no sé, urbano que tiene que hacer la municipalidad también, con los permisos para este tipo de actividades en días en que está afectando. Digamos, yo creo que ese es un problema que se da en todos lados, porque aquí, si ustedes, bueno, ¿ustedes recuerdan cuánto tiempo tomó recuperar el Paseo Liquidámbar, que es la peatonal, digamos, en el centro histórico de Tegucigalpa, que antes ni siquiera se podía pasar ahí, no se podía caminar. Ahora, bueno, se logró recuperar, pero no se solucionó el problema, digamos, porque igual teníamos las ventas de ambulantes ahí todo. Pero ahora, si ustedes van de nuevo un fin de semana, van a volver a ver que está pasando exactamente lo mismo. Ya el 80, el 90% del Paseo Liquidámbar otra vez está lleno de vendedores, pero lleno de vendedores otra vez
el fin de semana. Ya los puede. Entonces, creo que eso es una problemática realmente en todos lugares, pero es que ahí pasa por tantas cosas, ¿verdad? No solo por una cuestión de regulación urbana, sino por una cuestión de la economía, las economías locales, ¿verdad? Las economías de las personas y todo son tantas cosas que hay que ver ahí. Compañero Leonel. Sí, miren, ahí es importante recordar que el inventario no solamente es para registrar, sino que tiene una función de gestión, ¿verdad? Y como ya había dicho aquí la compañera Lidicis, una vez inventariado, en el caso del patrimonio inmaterial, se inventaría no solamente la expresión, sino que también se registran los objetos asociados y los espacios. Así es. En el caso de las tradiciones, muchas veces, por ejemplo, había una tradición de la carrera de patos, ¿verdad? Que pues los animalitos no tenían la culpa, pero bueno, era una tradición. Y pues, ¿por qué dejaron de producirse los patos? ¿Cuáles fueron los mecanismos que hubieron, verdad? Y se transformó en carrera de cintas. Entonces, que eso también es parte de la evolución de la cultura, porque la cultura no es una burbuja, se tiene que ir adecuando, ¿verdad?, al entorno, pero ¿hasta dónde puede llegar? Yo tengo que considerar y registrar también los valores que encierra la expresión cultural, y eso tendría que ser estudiado en cada caso específico. Y pues muchas gracias. Gracias, Leonel. Creo que eso que usted ha dicho es bien importante, porque cuando ya se registra una práctica y se define como patrimonio cultural inmaterial, claro que pasa por un proceso de valoración. Y esa identificación de valores que tiene esa práctica no sería lo mismo o no serían la misma cantidad si vemos una cuestión, una manifestación, por ejemplo, como lo que decía la compañera Merari, de ponerse máscaras de Batman, de Iron Man, de esto que está ajeno, digamos, a nuestra cultura. Y por eso ahí la salvaguardia, los planes de salvaguarda tienen un papel fundamental. Hablo de plan de salvaguarda porque en patrimonio cultural y material se habla de plan de salvaguarda cuando nos referimos a todas esas cantidades de acciones para garantizar la viabilidad de una manifestación. Entonces, es como dice Leonel, en el inventario se identifica y se describe la práctica, pero se registran también todos los elementos asociados. Se debería de hacer una valoración, una identificación de valores de esa manifestación. Y todo eso creo que contribuiría a una adecuada gestión, digamos, en el proceso, digamos, con las mismas comunidades, para que ellos sigan como manteniendo algunos de esos elementos sin detrimento de su propia decisión en la evolución, digamos, que esas manifestaciones puedan tener. Bueno, y vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? Sí, y vamos a avanzar porque ya sí. hemos avanzado y a medida que vaya avanzando Lidicis, que vayamos conociendo los conceptos y los ámbitos, ustedes ya mismos van a ir valorando qué puede ser y qué no patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y dándonos algunas respuestas. Ya ahorita les pongo el video. Ajá. Es que no, acá está. Pero verdad que no sé si van a escuchar. Me dicen si lo escuchan. ¿Lo están escuchando la música? Bien suavecito, Liz. Tiene que Suavecito. habilitar ahí la opción. Tiene que habilitar la opción ahí de compartir también el sonido en la parte de abajo del Zoom. Sí, permítame. Ok, se supone que ahora sí.
¿Sí? Sí, cheque. Sí. Pero qué bonita es. Esta me demoré 2 meses en hacerla. Cada detalle, cada dibujo, qué perfección. ¿Dónde aprendió a trabajar tan bonito? Lo aprendí de mis padres y ellos de los suyos. Este trabajo lo hacemos de generación en generación. Nuestro trabajo ya está considerado patrimonio por nuestra comunidad. Pero si el patrimonio son los monumentos y restos que están en los campos. Esas cosas también forman parte del patrimonio cultural. Pero yo hablo del patrimonio cultural inmaterial, es decir, aquel que considera las expresiones culturales vivas, las que ahora existen, y se mantienen gracias a las personas quienes se encargan de que estén en el corazón de los pueblos. ¿Y cómo es eso? Hay muchas expresiones culturales que forman parte de ese patrimonio cultural inmaterial, también llamado PCI. Están las técnicas tradicionales artesanales, los conocimientos que tenemos de la naturaleza, del universo. También tenemos a las tradiciones orales, los mitos, nuestros cuentos, por ejemplo. El patrimonio inmaterial son las diferentes expresiones culturales y conocimientos que son transmitidos de padres a hijos, de generación en generación, y se transmiten con el idioma, lo cual es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a mantener nuestra identidad. También las danzas, las representaciones o espectáculos, los rituales de la comunidad, nuestras fiestas, nuestra cocina. ¿Qué sería de nosotros si nos olvidáramos de la forma de preparar las comidas que tanto nos gustan? Quiere decir que no solamente los objetos que fabricamos son importantes, sino también el saber que tenemos para poder hacerlos. Exacto. Las artesanías y las diversas expresiones culturales que todos poseemos en nuestras comunidades y pueblos son los que dejan huella en nuestra memoria. Y si no fuera posible transmitirlos, ¿qué sería de nuestra identidad? ¿Sabe, maestro? Ahora que lo pienso bien, mi papá también hacía máscaras para la fiesta del pueblo, y a la vez lo aprendió de su papá. Entonces, recordemos que se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana inmaterial. Que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; técnicas artesanales tradicionales. Bien. Bien, bueno. En este videito incluso ya pudimos escuchar algunos como de los ámbitos. Obviamente el patrimonio cultural inmaterial es tan amplio
pero la convención para una adecuada, digamos, una más adecuada como gestión y proceso de salvaguarda del patrimonio, lo que hizo fue como dividirlo en ámbitos, eso lo vamos a ver más adelante en otra presentación, la identificación de esos ámbitos como una manera como de dividirlo de acuerdo al tipo de manifestaciones, al tipo de tradiciones, para una manera como más didáctica de poder investigarlo, estudiarlo, identificarlo, registrarlo y salvaguardarlo. Pero esos mismos ámbitos no es como que es una camisa de fuerza, porque cada estado parte, o sea, cada país es un universo, ¿no? Y puede tener otras categorías u otros identificación de ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. Bien, voy a continuar ahorita. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las características y valores del patrimonio cultural inmaterial. Lo vamos a abordar así un poco más rápido porque ya vemos que con el tiempo estamos bien apretados. Permítame. Ok, algunas características del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, los individuos y las comunidades lo interiorizan y asumen como parte de su identidad. Es identitario. Ahí ya estamos identificando de una vez no solo características, sino valores. El valor identitario y valor social que tiene el patrimonio cultural remite a la historia y actualidad, tanto individual como colectiva. O sea, nos remite y nos hace rememorar el pasado en el presente, remite a la historia y a la actualidad, tanto de una colectividad como de un individuo o un grupo. Es rememorado en tiempo presente, ya lo hemos hablado, se experimenta en el presente y por tanto vincula el pasado y el futuro a través del presente, eso es importantísimo, es experimentado como vivencia, es vivencial, significa forma de vida, el patrimonio cultural inmaterial. Forma parte de la memoria colectiva viva como una realidad socialmente construida. Es construida socialmente, es transmitido y recreado, es vivo y dinámico, es preservado tradicionalmente por la comunidad, por sus portadores, debido a su voluntad decidida de mantenerlo en el tiempo. Perdón, aquí no vimos, esta es una fotografía de la celebración de una compostura en Yamaranguila, Intibucá, el año pasado en el marco de ese proyecto de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial y reducción del riesgo de desastre que nos había comentado Nelson. Y ahí podemos ver tanto como de esos elementos, de esas características que estoy leyéndoles ahorita del patrimonio cultural inmaterial, solo en esta fotografía de una compostura. Es preservado tradicionalmente por la comunidad, por sus portadores, debido a su voluntad decidida de mantenerlo en el tiempo. Está interconectado con la dimensión material de la cultura, que eso me gusta ser enfática en eso, porque fíjense que pasa que si ustedes revisan ahorita la página, por ejemplo, de UNESCO, sobre todo en las listas, de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, que es una de las listas que tiene la convención, o la lista de salvaguarda urgente, a veces surgen muchas dudas cuando uno ve, por ejemplo, registrada en la lista representativa de patrimonio inmaterial, una manifestación como la piedra en seco de España, en España, y uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué la piedra en seco? Si estamos hablando de patrimonio cultural inmaterial. Recuerden que aquí lo que importa es el conocimiento y la técnica, toda esa tradición, esa manera, ese conocimiento en cómo se colocan desde la fabricación tradicional de esa piedra y la colocación para hacer una calle, para hacer un muro. Entonces, esa es una tradición muy importante que se salvaguarda como patrimonio cultural inmaterial, todo ese conocimiento que hay de ese grupo de personas que elaboran esa calle o ese muro de piedra en seco, bajo la técnica de piedra en seco. Entonces, tiene esa dimensión material importante y está enraizado en las formas de vida.